Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Esta semana nos encontramos en la serie temática Dialéctica. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludamos a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Agradecemos y saludamos al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes. Él es un estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica de El Capital. Está enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea y estudia estética y ontología del pensamiento andino. Doctor en estudios culturales latinoamericanos, ex docente de filosofía en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Sus publicaciones son Introducción al pensamiento marxista, Tiempo, sujetos y conciencia, 3 volúmenes de Estéticas caníbales y Ontología amerindia. Carlos Rojas, como parte de la serie temática dialéctica, continúa la presentación de la dialéctica negativa. Hoy nos presenta a Slavoj Žižek. Bienvenido, Carlos. Buenos días. Empezaremos preguntando ¿cuál es el papel de la dialéctica en el pensamiento de Žižek? ¿Qué obras suyas tratan específicamente sobre la dialéctica? Žižek, que es un pensador bastante conocido en nuestro medio, en habla española, prácticamente todo lo que dice Žižek se traduce casi inmediatamente al español, así que tiene una difusión muy grande. Ha contribuido a desarrollar el pensamiento crítico en una época tan oscura como la nuestra, y desde la perspectiva de la dialéctica diríamos que ciertamente que él retoma lo fundamental del marxismo y desarrolla una propuesta dialéctica bastante importante en 2 obras, Menos que nada, que es un libraco gigantesco de 600 páginas, así que es un monstruo enorme. Y luego de algunos años después de Menos que nada, hace una especie de revisión más pequeña, que es la que yo recomiendo, en Contragolpe absoluto, que también es una dialéctica, es una reinterpretación de la dialéctica. Entonces estas 2 obras son bien importantes, independientemente que en otras obras uno puede encontrar esta matriz dialéctica de tradición marxista y crítica. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los ejes interpretativos en Žižek? Žižek lo va a repetir, pues, bueno, justo la obra de Žižek está estructurada en torno a la repetición, pero hay 3 ejes que esperamos ver hoy rápidamente: la dialéctica forma-contenido, la dialéctica de superación y repetición y la dialéctica negativa, que, como hemos visto, caracteriza a la mayoría de autores del siglo XXI. Entonces, empecemos con ¿qué papel juega la dialéctica de la forma y el contenido?
Lo primero que hay que decir es la cuestión de la forma en la dialéctica de tradición marxista. Si nosotros tomamos sus desarrollos en el siglo XX, los desarrollos más críticos, más clásicos, como podemos ver, por ejemplo, en Ilinkov o Karel Kosich o Korch, incluso en Seleni, que es muy importante en su obra Lógica del Capital, nosotros vamos a ver cómo hay un privilegio muy grande en el contenido, como si el contenido y el contenido material de la realidad fuera el único importante y central, y en donde la forma es una especie de epifenómeno, de apariencia, de fenómeno detrás del cual nosotros tenemos que buscar la esencia de ese contenido. Entonces nosotros vemos las manifestaciones de la economía capitalista, del pensamiento capitalista, y nos preguntamos qué está detrás. Y bueno, detrás están todos los procesos ideológicos y de lucha de clases, y ahí con eso se explicaría todo. Sin embargo, la noción de forma ha recobrado su papel y su función de manera muy importante. Por ejemplo, en los estudios del Mega 2, de la publicación, después de la publicación de la obra completa de Marx y Engels, la publicación crítica que se hace con toda fidelidad a lo que exactamente están en los manuscritos, hay una revalorización profunda de la noción de forma. Sí, por ejemplo, se muestra con toda claridad el privilegio de la subsunción formal sobre la subsunción real. Algún rato, digamos, más adelante hemos de hablar de la dialéctica de la subsunción, que juega un papel muy importante en el siglo XXI. Y por eso es importante que hagamos un pequeño, breve, sintético recorrido histórico del tema de la forma. Creo que hay que comenzar por donde Marx comienza, que es por Hegel, y en Hegel encontramos en su obra más avanzada, más desarrollada, en un centro de su pensamiento, por lo menos en cuanto a la lógica se refiere, que es la ciencia de la lógica. En la ciencia de la lógica, en el tomo 2, en la doctrina de la esencia, vemos cómo Hegel coloca en esta dialéctica de la esencia la noción de forma. De hecho, la esencia no es nada más que la primera división de la forma. La forma se parte en dos, como era típico de la dialéctica hegeliana, se opone a sí mismo, se presenta como la realidad que es y se pregunta por cuál es su esencia. Y luego entonces la superación hace que esta forma se transforme en fundamento. Entonces tenemos forma, esencia, fundamento, y así hay una dialéctica de la forma que es fundamental. Y eso atrapa, engarza, sostiene un determinado contenido. Entonces en la ciencia de la lógica, en todo el capítulo hay toda una estructuración en torno a la forma. Pero ¿por qué esto es importante para la dialéctica marxista? Es importante porque para Marx, que es un conocedor muy importante de Hegel, y ha estudiado todo Hegel, se refiere a Hegel desde el inicio mismo de su pensamiento, y entonces Marx se encuentra a partir de 1957-58 en una encrucijada muy grande, y ya él ha visto con claridad que la formulación que tiene de la economía política en los Grundrisse es insuficiente y que hay que dar un paso más. Hay que ver que en los Grundrisse todavía su teoría del valor no está completamente formulada, está a medias formulada. Y entonces se dice, ahora tengo que formular de la manera más rigurosa toda la dialéctica de valor de uso, valor de cambio, todo el problema de la mercancía y el dinero, ¿no? Mercancía, dinero, mercancía. ¿Qué pasa cuando mercancía, dinero, mercancía se transforma en dinero, mercancía, dinero? Ya lo veremos algún rato más adelante.
¿Y qué es lo que toma, qué dialéctica, qué lógica toma Marx para desarrollar los 3 primeros capítulos del Capital? Y lo que toma allí es la doctrina de la esencia. Ya, no lo vamos a explicar porque no es el tema de hoy, pero uno puede poner el esquema de la doctrina de la esencia y el esquema que sigue en el Capital, la terminología, o sea, forma, esencia, fundamento. O sea, por ejemplo, el valor es el fundamento de la mercancía. El valor y el valor de uso son el fundamento de la mercancía, tanto estructural como en la procesualidad y en la terminología. Marx va a colocar en el centro del Capital la noción de forma, por sobre la noción del contenido. No es que no tenga un contenido, es que supedita y redefine el contenido. Entonces, desde este punto, Zizek se apoya en este punto, en este giro que ha dado la dialéctica hacia la revalorización de la forma, que no es un formalismo. Pues este es un debate también que habría que entrar algún rato, y dice, a mí me parece, dice Zizek, que el núcleo de la dialéctica va a estar justamente en la relación entre forma y contenido, y más aún en el tema de la disyunción, de la separación, de la ruptura, de la no coincidencia plena entre forma y contenido. Entonces este es digamos, Zizek, como gran parte del análisis de la economía política contemporánea, retoman la noción de forma como nuclear a la dialéctica. Muy bien. Nos habías dicho también que Zizek se apoya en el psicoanálisis. ¿De qué modo parte Zizek del psicoanálisis para reinterpretar esta dialéctica? Sí, pues como ya hemos mencionado, en esta relación entre Marx y Hegel, Lacan los reinterpreta siguiendo, digamos, Zizek los reinterpreta siguiendo a Lacan y a su psicoanálisis, ¿no? Digamos, es la manera como Lacan redefinió y reconstruyó y repensó el psicoanálisis freudiano. Entonces, a partir de las categorías del pensamiento de Lacan, va a decir, bueno, ¿y cómo es esta historia del contenido y la forma en el psicoanálisis? Para después regresar otra vez a formular la dialéctica en términos generales. Pero para poder hacer eso necesitamos nosotros hacer este viaje, hacer este paso y pensar, incluso a veces ya veremos después sacándola del contexto psicoanalítico, cómo va a ser términos que funcionan de manera general para la dialéctica. Y si uno va al psicoanálisis, nosotros encontramos estos 2 elementos que están en Freud y que están en todo psicoanálisis, y es que no todas las cosas, no todos los pensamientos, no todas las ideaciones, no toda la vida psíquica es consciente. Digamos, es el gran descubrimiento de Freud es el inconsciente. Y este inconsciente es lo que va a ser pensado por el psicoanálisis. Entonces nosotros tenemos siempre 2 planos: el plano de lo que está en la conciencia y el plano de lo que está reprimido. De lo que está reprimido por cualquier razón, ¿no? Porque lo olvidamos, porque fue traumático, porque está en la primera niñez, por las razones por las que sea, por las que está reprimido. Y la relación que se da es entonces, tenemos un contenido reprimido, tenemos un inconsciente, y claro, ese inconsciente se hace síntoma, se muestra en la exterioridad, se hace forma, dijéramos, ¿ya? Entonces una persona, digamos, tiene dificultades para comprender y aceptar claramente su pasado, pero eso adquiere la forma paradójica en su vida adulta, que dice, yo quiero saber, aunque en realidad su inconsciente no quiere saber. Y a lo mejor esa persona se vuelve un intelectual porque quiere saber,
aunque nunca llega a saber, como todos los intelectuales, como la mayoría de los intelectuales que pretenden saber, pero fallan en saber. Entonces, ya tenemos nosotros como punto de partida estos dos primeros elementos. Hay un contenido reprimido y hay una forma de manifestación de la represión, ya que la vemos en la vida diaria, en nuestra estructura psíquica o en los síntomas que podemos o no hacer. Ahora, en este momento, esto es clásico, esto es Freud, lo sabemos más o menos todo. Lo nuevo, lo más importante en Lacan es el hecho de que no sigue el rastro, no sigue el patrón freudiano, sino que dice: entre el inconsciente y la conciencia, entre el contenido reprimido y la forma de manifestación de ese contenido, hay una ruptura, hay una disyunción, no hay una coincidencia plena, hay algo que, en los términos, como dirá, hay algo que falla. Estamos construidos en una falla en el sentido geológico, ¿no? Digamos, en dos placas, la placa tectónica del inconsciente y la placa tectónica de la conciencia, que chocan y producen las manifestaciones, ¿no? Los sismos, los terremotos, o se construye, digamos, al chocar, pues se levantan las montañas y hay una geografía que depende de ese choque de estas placas tectónicas que están ahí. Pero estas, claro, no coinciden plenamente. Hay una ruptura entre la una y la otra que va a ser importantísima. Sí. Esta no coincidencia plena nos podría llevar a plantearnos qué aspecto adquiere la relación entre placer y goce, que es el mejor ejemplo de esta dialéctica. Yo creo que lo importante aquí es mostrar esta relación entre contenido y forma, porque del lado del contenido tenemos el goce y del lado de la forma tenemos el placer. Digamos, a ver si podemos expresarnos con claridad. Digamos, el goce para Lacan es imposible, porque está al lado del inconsciente, está al lado de una cosa extraña que le llama objeto A, que ahora no lo vamos a explicar, y entonces a ese no podemos tener un acceso directo. Nadie puede gozar total y completamente sin ningún residuo, porque si no hubiera residuo, eso significa que te volverías loco, harías una psicosis. De hecho, una psicosis es cuando tú quieres identificarte total y completamente con el goce. Entonces esto no es posible, claro. Y entonces ese goce que es imposible, que es inconsciente, se hace realidad, se manifiesta, se vuelve posible cuando se vuelve placer. El principio del placer, que diría. Y en ese placer entonces en el que uno va a estructurarse como persona, uno tiene que ver que la no coincidencia entre este goce primario que está ahí, en esta forma primaria de vida que está ahí, y el placer que está acá, no coinciden plenamente. Eso quiere decir que el placer siempre es excedentario, siempre tiene algo más, siempre rebasa a la parte innata, pulsional, primitiva, si se quiere decir, porque este goce, este goce que sale de allí, al volverse excedentario, a ir más lejos que el principio del placer, va a permitir que el goce no sea solamente goce sexual, sino va a ser el goce de leer, el goce de caminar, el goce de pensar, el goce de vivir, el goce de tomar un vino. Entonces, como ves, el goce de pensar la realidad y de intervenir sobre la realidad no solo son las cosas mínimas y pequeñas, y entonces
estas formas rebasan largamente el contenido pulsional, el contenido primitivo, el contenido de las cosas inconscientes que están ahí. O sea, no estamos determinados completamente por el inconsciente, sino que toda nuestra vida psíquica puede elaborar de una manera mucho más grande y no quedarse sometido a estos determinismos de la vida pulsional. Esto, si bien puede parecer complejo, pero aquí yo creo que podemos quedarnos con la idea, con la noción de excedentario, ¿no? Siempre hay un excedente, o con la idea de nunca hay una plena coincidencia entre contenido y forma, sino que la forma siempre va un poco más allá. O sea, construye algo más, imagina algo más, desarrolla algo más. Ya, eso de alguna manera también explicaría la repetición. O sea, porque ese no alcanzar una especie de goce absoluto implica volver a intentarlo, volverlo a alcanzar. O sea, es un camino casi de repetición y de repetición que se va dando en el tiempo. Porque si no, si es que se alcanzara ese goce pleno, ya estaría finalizado, digamos. Esta no equivalencia, esta no coincidencia plena entre forma y contenido, seguramente nos permite entender el displacer y el placer. Y esta repetición, volver a intentarlo. Claro, yo creo que la noción de repetición, que es fundamental, que sea el concepto más importante de Lacan, o sea, su psicoanálisis está construida sobre la noción de repetición, y yo creo que tiene un doble estatuto. Tiene el primer estatuto, que es el que estás mencionando tú, y es el hecho de que como es placer y no es goce, entonces nosotros vamos detrás del placer, pero ese placer nunca se satisface completamente, no puede satisfacerse completamente. Digamos, en la vida sexual hay un momento en el que terminas, así se dice, ¿no? Terminas, simplemente en la riqueza del idioma castellano, terminas, ¿no? Es un hecho terminal, ahí se corta, claro, sin haber alcanzado. Nadie puede vivir una relación sexual permanente, porque eso conduce simplemente a la locura. Yo creo que una buena película para mostrar cómo si llevas el placer sexual sin límites te lleva completamente a la locura es El Imperio de los Sentidos, una película brutal que muestra esta cosa. Pero claro, tiene ese efecto paradójico de no hay una satisfacción completa, pero eso es lo mejor que te puede pasar, porque vuelves a cero y otra vez el placer se vuelve a rehacer. Acabas el libro, ya se acaba ese libro, qué maravillosa fue, qué hermosa novela, por ejemplo, Lágrimas de lluvia de Rosa Montero, y terminas la última línea y dices, no, hay algo más, y claro, te quedas con la frustración, pero luego está su segundo y tercer tomo, y entonces el placer es algo que se acaba para volver a terminar, solo porque no es completo. Si fuera completo, nunca se podría rehacer. Y esto es clave en toda la vida psíquica, en la vida social. Nunca hay nada que sea completo, porque eso significaría simplemente el fin de todo. Sería lograr el absoluto, y el absoluto no va con nosotros, con los seres humanos. Pero la repetición también tiene un segundo estatuto que no hay que olvidar, y es el hecho de que nosotros tendemos a repetir aquellos lenguajes, aquellos discursos y por lo tanto aquellos comportamientos que penetraron en nuestro inconsciente. Entonces terminamos repitiendo
lo que los padres hicieron, lo que los abuelos hicieron, lo que el entorno social dijo, lo que la cultura dijo, y empezamos a repetir. Nosotros vemos mucho en la juventud, empiezas tú a batallar contra tu entorno, contra tus padres, a ser radical, y luego te encuentras de adultos repitiendo exactamente lo que ellos hicieron. Hay una lógica de la repetición social. Si nosotros vemos lo que pasa en la sociedad actual, digamos en Ecuador, que acabamos de cerrar las elecciones, es la repetición otra vez del mismo escenario, aunque habría que modificar la frase de Marx: la historia se repite una vez como tragedia y nuevamente como una tragedia más grande, ¿no? Ya no se repite como... Esta no es ninguna comedia. Ya, desgraciadamente no es ninguna comedia, como él mostraba todo lo que pasaba en el 18 Brumario. Entonces, sobre esos dos dialécticas de la repetición, digamos, la sociedad nos empuja a repetir sus condicionamientos culturales, sociales, ideológicos, personales, familiares, y sobre el hecho de la finitud, porque es la finitud del ser humano lo que está ahí. No hay ningún placer completo, sino que el placer es incompleto para poder volver a sentir placer. Entonces, el doble estatuto de la repetición que está ahí. Ahí yo haría un desvío a plantear: esta repetición formaría lo que algunos autores llaman la herencia. Todos somos herederos y es en nuestra vida lo que podemos hacer es ser fieles e infieles o críticos con esa herencia, porque de hecho nosotros no la pedimos, simplemente somos herederos, pero nos queda la posibilidad de ser fieles, de repetirla o de criticarla, quedarnos con lo que creemos que nos potencia y nos ayuda a seguir en la existencia de una mejor manera. Claro, esto tú me has dicho estrictamente como Lacan lo presenta. Es decir, para Lacan el inconsciente tiene que ver muy poco con las pulsiones y los elementos más biológicos. Y para Lacan el inconsciente, que tiene una definición maravillosa, sencillísima, dice él: el inconsciente no es otra cosa que las palabras de los otros dentro de nosotros. Entonces, todos los que te hablaron a ti, digamos, todas las voces importantes, no cualquier voz, no la del Señor con la que te cruzas y te dice ahora, no, las voces importantes que entraron dentro de mí son el inconsciente. Entonces, pero no solamente, y en esto se diferencia de Freud, no solamente papá y mamá o el entorno familiar, sino los abuelos, si tú quieres, y quizás una película clave que viste y que penetró mucho en ti, un libro que te estructuró, ya, el diálogo con algunos amigos que fue fundamental, esas voces que dejaste entrar en tu interior o que entraron sin pedirte permiso y que hablan dentro de ti. Entonces tú tiendes a repetir lo que esas voces te dicen, y allí, como has dicho, uno puede seguir las voces e ir tras de esas voces desesperadamente para cumplir sus deseos. Ahí hay que poner repetición más deseo. Lo que la repetición te dice: yo quiero. Claro, yo quiero. Hay esta estructura fundamental, autoritaria en nuestra sociedad. Entonces yo también quiero votar por el autoritarismo porque me da seguridad. Entonces quiero un líder autoritario que me dé seguridad. Entonces quiero repetir. Claro. Y como tú has dicho, hay un momento en donde yo puedo decir, a pesar de que esas voces nunca te van a dejar de hablar, como decía Benjamin, hay que detener a cada momento el fascismo que hay dentro de cada uno, hay que criticarle ese fascista que hay dentro de cada uno de nosotros. Uno puede decir no y cortar esa cadena y quizás dejar que otras voces hablen en tu interior, que es fundamental, porque si no haces eso siempre vas a estar yendo detrás de los deseos de los otros, y lo peor, detrás de los deseos del poder. Digamos, el indígena votando por el opresor, el trabajador votando por el opresor, que es el peor ejemplo posible, ¿no?
El esclavo votando por el amo. Bien, estamos llegando al final de esta entrega, de este encuentro, y entonces vamos a concluir este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, y especialmente a ustedes, Radio Escuchas. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.